como indicamos al inicio del programa, hoy conversaremos con la doctora Katy Noriega, que es asociada principal del estudio para PPU para abordar el tema de la asignación familiar. Antes de iniciar la conversación con la doctora, amigos pueden realizar sus consultas y sus dudas a través del Facebook para poder trasladarla a la especialista. Bienvenida Gestión, muchas gracias por participar de esta entrevista. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a usted. Doctora, explíquenos un poco, ¿qué se entiende por asignación familiar? Claro que sí. La asignación familiar es un derecho, es un beneficio social que tiene carácter remunerativo y que le corresponde a los trabajadores del régimen privado cuyas remuneraciones no se regulen vía negociación colectiva y que tengan hijos. El valor de esta asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital, que como sabemos es una suma que cada cierto tiempo se actualiza y consecuentemente también implica la actualización de este concepto. A la fecha hablamos de una remuneración mínima vital de 1.025 soles, por lo tanto nos da una asignación familiar de 102.5. De acuerdo. ¿Esta asignación familiar se da a los trabajadores únicamente de la actividad privada? ¿Qué pasa con los trabajadores de las MIPES? ¿Qué pasa con los trabajadores del sector público? La normativa está prevista para los trabajadores del régimen privado y se aplica de manera supletoria en algunos regímenes especiales como el agrario, el pesquero y el portuario. No se aplica, por ejemplo, para el de construcción civil, que tiene sus propias reglas, pero en principio está centrado en el régimen privado y en estos regímenes especiales antes aludidos. De acuerdo. Al sector público no va dirigido, ¿no? La norma que estamos revisando no aplica al sector público. De acuerdo. ¿Este monto se recibe por número de hijos o es indistinto? Una persona puede tener, no sé, 2, 3 hijos y es por cada un número o es global. Es una excelente pregunta. De hecho, este es un beneficio que está pensado para remunerar a los trabajadores que tienen hijos independientemente del número. Esto quiere decir que alguien que tiene un hijo percibirá el mismo valor que alguien que tiene 2 o más. De acuerdo. Y en el caso de que ambos padres trabajen, ¿cada uno recibe una asignación? Efectivamente, en el caso que ambos padres trabajen para distintos empleadores, cada uno tendrá el derecho de percibir una asignación familiar en su respectivo pago. E incluso, si es que estos trabajan para el mismo empleador, también tendrán derecho a recibir la asignación familiar pertinente. ¿De forma separada en caso de que ambos trabajen en la misma empresa? Así es un beneficio que se le otorga a cada uno en su calidad de trabajadores. ¿Qué pasa? Usted me mencionó un detalle interesante. ¿Qué pasa en el caso de los trabajadores que están regulados bajo negociación colectiva? Usted mencionó, ¿no? Siempre y cuando no esté vinculado con un tema de negociación colectiva. Y efectivamente, ese es un asunto que de hecho tiene una controversia bastante larga. A lo largo del tiempo se discutía respecto de si bastaba con tener negociación colectiva, que es una posibilidad que tienen los trabajadores de asociarse, de agruparse colectivamente para obtener mejoras salariales, entre otros. ¿Bastaba tener negociación colectiva para que ya no te correspondiese la asignación familiar o era necesario que esa negociación colectiva incluyese a la asignación familiar como uno de los criterios de negociación para que no se te aplicase lo de ley? Y, digamos, al margen de las opiniones que puedan existir en torno a la norma, digamos que la posición actual del Ministerio de Trabajo es que este beneficio se le aplica solo a los trabajadores que no tienen negociación colectiva o que teniéndola no hubiesen abordado el tema. Por lo tanto, si algunos trabajadores forman parte de un colectivo sindical o se les aplica con ocasión de una extensión de beneficios, estos trabajadores van a regular su asignación familiar en función de lo que resulte que hayan negociado en ese proceso. Si no lo hubiesen negociado, se les aplicará lo de ley. De acuerdo. ¿Y esta negociación, digamos, puede hacer que la asignación sea superior al 10%? Por supuesto. De hecho, el objetivo de la negociación es, en la mayoría de los casos, conseguir mejoras por encima de lo que la ley establece o, digamos, no menos que lo que la norma fija como un piso. Ok. ¿La asignación familiar que estamos hablando es susceptible de retenciones? Si te refieres a alimentos o te refieres a impuestos.
Las dos cosas, para el Bueno, juicio de alimentos y tema de impuestos. perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que para efectos laborales este es un concepto remunerativo. En tanto remunerativo, como cualquier otro beneficio de esta naturaleza, está afecto a impuestos. ¿Ok? Eso es a cargo de cada uno de los trabajadores. Y en lo que se refiere a retenciones por alimentos, pues esto dependerá de lo que el juez determine. Los jueces de familia pueden indicar que solo algunos conceptos se vean afectos a efectos de la retención y del beneficio del menor, o podrían decir que todos los conceptos remunerativos o que todos los ingresos percibidos por un trabajador lo van a estar. Esto dependerá de nuevo del mandato judicial. De acuerdo a lo que indica el juez, ¿no? Básicamente. Y en el caso de este abono, ¿cómo se hace este abono? ¿Es un abono que se hace mensual, uno lo ve en la boleta? ¿O cómo es el procedimiento para que uno pueda, digamos, identificarlo? Lo que nos dice la norma es que el pago se tiene que hacer con la misma frecuencia con la que el empleador abona la remuneración habitual del trabajador. Por lo tanto, si el trabajador percibe su remuneración mensual, y esto aparece por supuesto en la boleta de pago y consecuentemente en la planilla, lo mismo tiene que pasar con la asignación familiar. Tiene que recibir el mismo tratamiento. De acuerdo. En el caso de los padres primerizos, digamos, aquellos que están teniendo sus primeros, ¿no? Sus hijos, ¿este pago se inicia desde que nace el niño o es desde que, no sé, desde el embarazo de la esposa? Cuéntanos un poquito ahí cómo funciona. Si queremos ser rigurosos, la norma nos dice que es una carga del trabajador o trabajadora acreditar esta condición. Por lo tanto, no debería ser algo que como trabajadores esperemos que nuestro empleador presuma. Por ahí lo invitamos al baby shower o nos ha visto en el periodo de gestación. Si bien existe, por supuesto, algún criterio mínimo de razonabilidad que emplear en estas situaciones, lo cierto es que los empleadores están legalmente obligados desde que reciben la acreditación debida. ¿Cuál puede ser esta acreditación? Podría ser una fotocopia del DNI del menor, podría ser una partida de nacimiento eventualmente. Ahora mismo ya no, pero en el contexto de pandemia hemos tenido situaciones en las que obtener el DNI ha sido complicado y en esa línea pues pueden presentar cualquier tipo de certificación que dé luces del nacimiento del menor y en tanto ello se acredite, pues el empleador debería reconocer el beneficio para su personal. De acuerdo. Otra consulta que también se me viene a la mente, en el caso de padres separados, igual la asignación continúa, ¿no? Igual, Sí, no es un beneficio que esté condicionado ni a ser convivientes, ni a tener un matrimonio reconocido civilmente, ni nada por el estilo. Esto es indistinto. El asunto es que tú puedas acreditar que tienes esta carga familiar en los términos que hemos conversado, que de hecho valdría la pena puntualizar, que es que hablamos de hijos de hasta 18 años o en situaciones excepcionales a hijos que se encuentren llevando a cabo estudios superiores o técnicos hasta el límite de 24 años. ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa a los 18 años de edad? Ya ahí, digamos, pierden derecho. Usted mencionó el tema de estudios. Generalmente los jóvenes terminan el colegio a los 16, 17 aproximadamente, ¿no? Y muchos de ellos no enganchan al toque en una universidad o un instituto. Ahí, ¿cómo queda la figura de la asignación familiar? De acuerdo. Este beneficio en principio está pensado para darle un incremento remunerativo a los trabajadores que tienen hijos. Hasta los 18 años es irrelevante si esos hijos continúan estudiando o han enganchado, como dices tú, inmediatamente con un estudio superior. Simplemente la edad es el límite temporal, hasta los 18 años. De los 18 años en adelante, la norma nos dice, vamos a admitir una excepción. Y esto ocurre cuando se efectúan estudios superiores o universitarios, que por supuesto tienen que ser debidamente acreditados, sobre todo en la medida en que estamos en un escenario de excepción. De acuerdo. Cuando usted me dice debidamente acreditados, acá el padre que tiene que enviar, no sé, la boleta. Podría ser, Okay. por ejemplo, el certificado de estudios. Muchos centros de estudios superiores están en la capacidad de emitir esto, porque recordemos que la condición de estudiante no basta con acreditarla solo al inicio. En la mayoría de casos, de forma semestral, suelen hacerse renovaciones de estos periodos educativos y por lo tanto es algo que se tendría que acreditar en la medida en que estos periodos tengan que implicar una inscripción y una continuación de los estudios, ¿no? No es algo que se va a presumir. De acuerdo, doctora. Usted mencionó el tema yo le decía del tiempo. ¿Qué pasa en el caso de esos chicos que terminan el colegio y recién se enganchan en la universidad a los 20 años, ¿no?
usted mencionó hasta los 24 como límite, ¿ahí la asignación volvería a pagarse al padre o no? Y en ese tiempo que no estuvo estudiando, ¿hay un reintegro? No debería haber ningún tipo de reintegro porque no se está cumpliendo con el supuesto de excepción. Y si es que estamos dentro del periodo ventana de estos 6 años adicionales, es decir, hasta los 24 años, en la medida en que se acrediten los requisitos, debería poderse otorgar. Pero repito, es indispensable que se cumpla con los requerimientos de esta excepción, que es que se encuentren realizando estudios superiores o universitarios. De acuerdo. Después de los 24 años ya se pierde el derecho de la asignación familiar. Sí. Aún el joven estuviera estudiando. Correcto, no es una suerte de ventaja educativa, sino es como una suerte de beneficio hacia los trabajadores que tienen carga familiar, que aunque ya no se tratan de menores, están asumiendo los estudios. Si supera ese periodo, es, digamos, algo que ya no tiene por qué cubrir ese beneficio. Y en el caso de los padres que tengan niños con habilidades especiales, igual la figura se mantiene hasta los 24 años, y en el caso de padres que tengan niños, digamos, ya con algún tipo de discapacidad, ¿también queda esa figura de 24 años? La norma establece estas reglas con estos rangos de edades y estos requisitos para la excepción. De acuerdo, doctora. Bueno, básicamente que quería hacerle. No sé si hay algún tema adicional, el tema de asignación familiar que deberíamos tomar en cuenta. Creo que hay un asunto que, aunque digamos que ya hay una opinión pacífica, es importante recordarle sobre todo a los empleadores y por supuesto a los trabajadores que estén siendo víctimas de un tratamiento inadecuado. La asignación familiar se paga de manera integral por el simple hecho de estar en el supuesto antes aludido o cumplir con los requisitos para la excepción. No es un beneficio que se pague de manera proporcional a la asistencia, por ejemplo, o al trabajo efectivo. Por lo tanto, si yo estoy trabajando perdón, este mes hasta el 20, mi empleador no podría condicionarme el pago de esta asignación familiar por el proporcional de los 20 días que trabajé en el mes, sino que necesariamente tendría que pagarme el valor completo si yo cumplo con los requisitos mencionados por la norma. No es un beneficio que se pague de manera proporcional. De acuerdo. Ahí me queda una consulta. Es decir, por ejemplo, si el padre trabajó, como usted bien dice, no el mes completo, sino algunos días por diversas causas, la asignación tiene que darse mensual, ¿correcto? Así es, efectivamente. Se paga, digamos, se paga íntegramente aun cuando yo hubiese trabajado todo el mes o parte del mes. No es un beneficio que se paga proporcional a los días de trabajo. Y ahí, por ejemplo, si mi empleador no me paga, ¿qué tengo que hacer como trabajador? ¿Voy a la SUNAFIL? Por supuesto, cualquier trabajador para este o cualquier beneficio que no se esté pagando de manera oportuna o suficiente, tiene la posibilidad de acudir a la SUNAFIL para que se inste al empleador a regularizar esta situación, ya sea a título individual o a la colectividad de los trabajadores. No hay ningún obstáculo para servirse de la SUNAFIL en este objetivo. Y ahí, por ejemplo, es la SUNAFIL la que va a determinar que mi empleador me pague lo que me dejó de pagar, es más o menos la figura, o puede ir a juicio en última instancia. A ver, el rol de la SUNAFIL en realidad es verificar que se estén cumpliendo las normas sociolaborales, ¿ok? Entonces se va a aproximar a un empleador para verificar que esto se esté cumpliendo. Al final del día, lo que va a hacer la SUNAFIL, si verifica que no se cumplió o que a lo largo del procedimiento no se ha subsanado, es multar a la empresa por no estar acorde a ley. No va a ordenar directamente que le pagues al trabajador lo que le debes. Claro que en el devenir de la inspección puede requerirte que acredites el cumplimiento total y adecuado de la asignación familiar para Katy o para Karen, si es que nosotras hubiésemos motivado la inspección, en cuyo caso, si el empleador quiere evitar la imposición de multas y reconoce que está en un escenario de incumplimiento, muy probablemente va a optar por subsanar aquello que está pendiente para evitar continuar en un procedimiento inspectivo que con total seguridad va a concluir en una multa para ellos, ¿no? De acuerdo. Pero digamos, lo que sí se puede hacer desde el empleador es iniciar un proceso judicial en caso se quiera que se pague todo el completo, ¿no? Porque como usted bien me dice, SUNAFIL puede exigir a la empresa que le pague lo que le debe, ¿no? Más o menos es así la figura. Pues, la vía judicial está siempre abierta a los trabajadores que con carácter individual o colectivo
quieren reclamar específicamente un adeudo laboral. Si en este caso, pongamos un ejemplo, mi empleador ha calculado a lo largo del tiempo la asignación familiar de forma proporcional a los días efectivamente trabajados y ningún mes me ha pagado completo porque por ahí falté, me fui de vacaciones, tuve descanso médico, lo que sea, que ya sabemos que no es lo que la norma postula, un trabajador podría reclamar el reintegro de todo lo que el empleador le adeude por este u otros beneficios laborales, sin ninguna limitación. Ese es el conducto, digamos, si es que el trabajador no va a recurrir a la SUNAFIL y quiere asegurarse de un depósito directo y efectivo a su favor. De acuerdo, doctora. Bien, ¿dónde la podemos ubicar? Cuéntenos en sus redes sociales, en qué número, para que todo nuestro público que tenga de repente algún tema más privado, ¿no? En un caso excepcional le puede hacer la consulta respectiva. Claro que sí. Bueno, a nosotros nos pueden ubicar, somos el estudio Filippi Prieto Carrizosa, Ferrero de Uyuría, o en ppulegal.com, y mi correo electrónico es cati.noriega@ppulegal.com. Muchísimas gracias como siempre. A usted, muchas gracias y esperamos contar con usted de nuevo para otro tema laboral. Muchas gracias, doctora Noriega. Conmigo será hasta otra oportunidad, amigos. Nos vemos y sigan viéndonos en el portal de gestión.p. Hasta luego.